nombre es Juan Manuel Martínez, soy estudiante de grado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Lomas, trabajo también en el INTI en la parte de corrosión. Vamos a presentar el trabajo de soldadura gemado doble pulso, disímil de aceros inoxidables Linduplex, duplex y austeníticos. Este trabajo surge de la necesidad de una empresa y a través y sustentado por con una serie de convenios que tenemos, tanto con la Facultad de Ingeniería de Lomas, INTI, la Facultad de Ingeniería del Comahue e incluso también UBA. O sea, hay una vinculación y articulación de estos organismos bastante importante en estos temas. Más que nada, para arrancar, una introducción de lo que sería un acero inoxidable, para poder hablar bien de esto. Son aceros que tienen más o menos, mínimamente un 11% de cromo, como aliente principal, mínimamente, lo que genera una película de óxido regenerante compacta que le da la característica de inoxidable para evitar la interacción con el ambiente del mismo. Estos aceros se pueden clasificar por su microestructura. Tenemos los aceros austeníticos, ferríticos, martensíticos, dúplex, o endurecidos por precipitación. eh, Cada uno con su composición química específica. En nuestro caso, vamos a ver más que nada la familia de aceros austeníticos y aceros dúplex en este caso. Como introducción, en lo que son los aceros austeníticos, tenemos acá la composición química genérica de un acero austenítico. Son aceros FCC con una matriz austenítica. No son magnéticos. Uno tiene una muy buena resistencia a la corrosión, moderada resistencia mecánica, tienen buena tenacidad, son ampliamente utilizados en estas industrias alimenticias, por ejemplo, que es el caso particular acá. Y tenemos la otra familia de aceros, que es la familia de aceros dúplex, que tienen 22% de cromo, 5% de níquel como estándar. Una microestructura formada por dos fases, que es mitad ferrita, mitad austenita. Son semimagnéticos con también buena resistencia a la corrosión, buena resistencia mecánica, moderada tenacidad y ductilidad, y también justo cae en el mismo nicho de industrias farmacéuticas o alimenticias, porque compiten estos tipos de aceros dependiendo del grado de aleación de los mismos. Tienen algunos problemas de inestabilidad microestructural que está asociado a las temperaturas, y el desarrollo de los aceros inoxidables dúplex es como que tiene dos caminos por lo general, como uno lo ve, que es o aumentar la proporción de aliantes que tiene, en donde pasa de un acero dúplex a un acero super dúplex o un acero hiper dúplex, que aumenta el porcentaje de cromo, níquel que tiene el mismo para mantener esa correlación, o una optimización de esta aleación, que lo que hacen es bajar un poco el contenido de cromo y bajar sustancialmente el contenido de níquel, haciéndolo relativamente barato, con muy buenas propiedades y compitiendo fuertemente con lo que vendrían a ser los austeníticos y siendo bastante más barato debido a la reducción de níquel que tiene, y con propiedades similares. Cabe resaltar encima en este trabajo que no está la parte de corrosión por temas que conocemos de COVID, ya hace 2 años que no viene arrastrando esto casi, pero había unos resultados parciales ahí, pero faltaría esa zona que es justo la que remarcaría un poquito más el porqué de los aceros dúplex en este trabajo. En cuanto a la soldadura disímil, surge por un tema de optimización de poder elegir el material al que uno va, el tema de la selección de materiales, el proceso de selección de materiales. La soldadura disímil, obviamente, es de aceros diferentes, es más compleja que en aceros similares, porque hay zonas con diferentes composiciones químicas, microestructuras, coeficientes de expansión térmica, tensiones residuales. Además, se agrava si hay una selección de material de aporte que no es la adecuada o malos parámetros de soldadura en el procedimiento. Y generalmente se utiliza el procedimiento GETAU para soldar, que se sabe que tiene una muy buena calidad, pero baja productividad. En este caso, y para lo que hacemos, para lo que estamos estudiando nosotros, fuimos por el proceso GEMAU, que tiene una alta productividad, no la misma calidad,
Pero para mejorar esta calidad se intentó estudiar y ver el proceso de pulso, en este caso de doble pulso, de doble pulsado, que nos permite un control preciso de la corriente y de la transferencia metálica y el calor aportado del mismo. Como GEMAU de pulso, de simple pulso, tenemos corriente base y corriente pico. La corriente base para mantener el arco estable, la corriente pico es la que funde el material. Y tenemos la de doble pulso, donde tenemos un control más preciso de la transferencia metálica, tenemos un refinamiento mejor de grano, menores tensiones residuales, una baja distorsión y un arco eléctrico más estable. Acá tenemos un esquema, los dos esquemas en realidad, de lo que sería un GMO de pulso simple y de doble pulso, cómo va variando la corriente y cómo tenemos una menor corriente acá en el doble pulso, generando un menor calor aportado inclusive. Acá están las ecuaciones que rigen, más o menos para poder sacar los cálculos del calor aportado, la corriente media y todos los parámetros de soldadura que hay que tener en cuenta. Y el objetivo de este trabajo fue el de estudiar las soldaduras disímiles de aceros austeníticos, lindúplex y dúplex mediante el uso del proceso de doble pulso con la protección gaseosa inerte de argón. Acá tenemos lo que se utilizó para realizar este ensayo, este estudio. Tenemos chapas de aceros inoxidables austeníticos, lindúplex y dúplex de 6,5 milímetros de espesor. El material de aporte, un dúplex 2209 de 1,2 milímetros de diámetro y un gas de protección de argón de 16 litros por minuto del caudal. Acá tenemos la composición química de las chapas y del material de aporte y sus propiedades mecánicas de cada una. También la microestructura característica de las chapas. Acá podemos ver el austenítico con sus granos equiaxiales, se puede ver bien la microestructura. Acá vemos ya la laminación del dúplex y del lindúplex y del dúplex. Se puede diferenciar la ferrita de la austenita por los colores. El color más oscuro es la ferrita que se oxidó en el ataque, y el color más blanco, por decirlo de alguna manera, es la austenita en el material. Lo mismo en el dúplex, que se puede ver acá. El naranja vendría a ser en este caso la ferrita. Acá tenemos cómo fue confeccionado el proceso de soldadura, un gemado doble pulso. La distancia del pico de la pieza de contacto fue de 15 milímetros. La temperatura mínima de precalentamiento 25 grados, con una temperatura máxima de 100 grados de entrepasada. La velocidad de soldadura fue constante, de 5 milímetros por segundo. Y la identificación de los cupones tenemos austenítico con lindúplex, austenítico con dúplex y lindúplex con dúplex. Por eso las siglas con el nombre de cada uno, la inicial de cada uno. Acá tenemos los parámetros de soldadura y el calor aportado del ciclo primario y del ciclo secundario. Vemos ahí la disminución del mismo. Para seguir, acá vemos cómo fueron confeccionados cada uno de las probetas, qué zonas se estudió de esto. Tenemos la caracterización macro y micro, que le hicimos por lupa, microscopía óptica, microscopía electrónica, la cuantificación microestructural por metalografía. Se hizo una predicción de la microestructura por los diagramas constitucionales y una caracterización mecánica con barrios de dureza Vickers y ensayos de tracción de estos materiales. En cuanto a lo que tiene que ver con los ensayos no destructivos, no se encontró ningún problema, nada fuera de lo normal en los mismos. Acá se puede ver la zona afectada por el calor, el material de aporte y la chapa base a los costados. Más allá de que cuesta a veces un poquito ver, la línea, acá está línea delineada de la zona afectada por el calor. Em, En el metal de soldadura, todos los casos tenemos una matriz ferrítica con austenita en distintas morfologías. Tenemos austenita en borde de grano, austenita Weinmastaten e intergranular. Eh, Hay alguna austenita parcialmente transformada, que se pueden ver ahí algunos granos medio chiquititos que aparecen, pero no es tanto como en la matriz que se puede ver, por suerte, que es casi todo o austenita en borde de grano o Weinmastaten, generalmente. Después, con el tema de los diagramas constitucionales para poder predecir,
tomamos en cuenta que al soldar hubo un 50% de dilución entre las chapas y la soldadura. Por eso siempre se toma el punto intermedio que se conecta entre las chapas y el consumible, lo que nos da como resultado en el diagrama Schaeffer que para el de austenítico y el duplex terminaríamos con un 30% de ferrita, con un austenítico y duplex un 35% y con un lean duplex y duplex un 60% de ferrita al final de la soldadura. Lo mismo para el diagrama constitucional, el WRC 1992, misma metodología. En el austenítico tenemos, es muy parecido, 30% de ferrita en el austenítico y el induplex, un 35% en el austenítico y el duplex, y un 55% de ferrita en el induplex y el duplex, como resultado final. Se encontró en la zona afectada por el calor del cupón de austenítico y el induplex una ferrita vermicular que tuvimos que ir a EDS para corroborar que sea así, que sea en la zona afectada por el calor de la chapa de austenítica, y sí, dio esa generación ahí de ferrita. Algo que no pasó con el austenítico y el duplex, es algo a estudiar, también el por qué generó eso. Acá tenemos, digamos, la corroboración, por decir así de alguna manera. Hubo un crecimiento de grano austenítico en los dos casos. En cuanto a la zona afectada por el calor de las chapas Lean Duplex y Duplex, podemos ver también un crecimiento de grano, pero de la ferrita, en el caso este. Y hay austenita parcialmente transformada, que se puede llegar a ver en cada uno de los bordes de la misma, de este. Acá podemos ver la cuantificación de la ferrita. Tenemos las tres chapas que soldamos, austenítico y Lean Duplex, austenítico y Duplex, y Lean Duplex y Duplex. Podemos ver que se condicen con los diagramas constitucionales, por suerte, está bastante cerca de lo que se había predicho con los diagramas. Tenemos un 30% de ferrita en el austenítico. En el austenítico con duplex tenemos un 35 casi. Y el lean tiene 55% de ferrita más o menos. Y después para todos los demás estamos en 60 y pico por ciento de ferrita casi. Y en los barridos de dureza vemos una caída prominente de la dureza de lo que tiene que ver con las chapas austeníticas en la zona afectada por el calor. Esto por lo mencionado anteriormente del aumento del tamaño de grano de la austenita. Fenómeno que no pasa con las chapas Lean Duplex y Duplex. Después, en los ensayos de tracción, tenemos dos notas acá para tomar, que todas las roturas fueron preferencialmente en la SAC, ya sea del austenítico o sea del lean, y que mejoramos las propiedades del material en sí, porque acá tenemos la de la chapa, a como venía, y acá tenemos la del cupón soldado, como nos quedó. Mejoramos la propiedad mecánica del material, por suerte con estos ensayos. Así que tomando en cuenta esto, la zona afectada por el calor de las chapas austeníticas se observó un crecimiento de grano, una precipitación de ferrita vermicular. Dicho crecimiento de grano generó una disminución de la dureza y la zona preferencial de rotura de los ensayos de tracción en los cupones. La zona afectada por el calor en las chapas del induplex y duplex se observó un gran contenido de ferrita con islas de austenita parcialmente transformada. La dureza de esta zona fue levemente mayor a lo determinado para las chapas. Para el cupón de Lean Duplex y Duplex, la zona preferencial de rotura fue la zona afectada por el calor de la chapa Lean Duplex. Vendría a ser el material menos aliado ahí. Para el metal de soldadura, en todos los casos, el metal de soldadura estuvo conformado por ferrita y austenita en sus diferentes morfologías, como mencionamos, borde de grano, Weismann-Staten o intergranular. En la zona recristalizada entre los cordones se pudo observar islas de austenita secundaria. Los valores de dureza y de resistencia a la tracción en esta zona fueron superiores a los determinados ya en las chapas. Mediante las técnicas de caracterización empleadas no se observaron fases perniciosas. La elección de los parámetros de doble arco pulsado o GEMAU de doble pulso del consumible y el gas de protección fue adecuado. En todos los casos se lograron propiedades mecánicas superiores a las determinadas ya sobre la chapa.
Como agradecimiento, queremos dar agradecimiento a Mil Bulones de Neuquén por facilitar el equipo de SAB, el MIG, a ESAB con Arco por la donación de los materiales de aporte, a la Universidad del Comahue, a la Universidad de Ingeniería de la Universidad del Comahue, por el soporte financiero, y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas por el soporte financiero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Manuel. Muy interesante también la exposición y además felicitarte por el trabajo y por la claridad con lo que lo has expuesto. Y yo tenía una consulta que tiene que ver con la participación de algunos actores del sector socioproductivo. Digo, ¿se han participado en este proyecto o si tienen idea de que puedan participar estos actores en el futuro, ¿no? Entendiendo que estamos trabajando fundamentalmente con vinculación tecnológica, ¿no? En una jornada de vinculación tecnológica. Entonces me gustaría si de pronto, bueno, no sé si Seba también, doctor Sebastián Zapa, también quiere comentar algo. ¿Cómo ves a futuro, en todo caso, la participación de otros actores del sector socioproductivo, concretamente la industria, me parece, ¿no? En este caso particular. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, ¿cómo andás? Ahí me meto en la charla de Juan a responder un poco esta pregunta. Y es como vos lo decís, y esto surge realmente desde el sector productivo. Nosotros hace muchos años que venimos teniendo relación con una empresa conocida o llamada Albase, que es una empresa que tiene multirrubro, porque la realidad es que operan o trabajan y ofrecen equipamiento para distintos rubros de la industria, pero en cuestiones particulares ellos trabajan mucho con todo lo que es el procesamiento del pollo, ¿viste? Pollos. Y bueno, en esta filosofía, con este contexto en donde uno siempre busca la mejora continua y busca optimizar materiales y busca optimizar los procesos que uno emplea en esos materiales, es que veníamos trabajando con esta empresa en diferentes cuestiones. En este caso particular, Juan mostró ahí la soldadura disímil para la industria alimenticia, en donde la intención es la de buscar el reemplazo de un acero austenítico por otro acero de mejor prestación o performance, más barato. Y ahí está el tema de los Lean Duplex. Simplemente hemos puesto en el contexto o en el trabajo también los aceros duplex, porque es como parte del conocimiento que nosotros queríamos incorporar, pero la idea original es justamente esa, la de dar reemplazo a un acero con el cual se trabaja hoy, que es el acero austenítico, por otro acero más moderno y más económico que tenga las mismas prestaciones que ese acero que uno quiere reemplazar. Y ahí está la competencia entre el austenítico y el Lean Duplex. Hay partes del equipo que no se va a poder modificar, que ya están diseñadas en austenítico, pero bueno, quizás otra parte sí, y es por eso entonces la importancia de la soldadura disímil entre diferentes materiales, en donde si vos pudieras cambiar todo, bueno, cambiás todo y estudiás Lean Duplex con Lean Duplex, y no habría problema, pero hay partes que no. Entonces ya el tema de combinar materiales y su soldabilidad es un tema relevante a nivel industrial que nosotros desde la FACU hemos abordado. Muchísimas gracias y clarísimo, clarísimo, clarísimo el impacto industrial que tiene el proyecto, clarísimo. Te puedo hacer agregar Por algo favor, ahí. dale. El trabajo, la verdad que es muy interesante, ahí que presentó Juan. Si bien el consumible es un valor agregado y más en los inoxidables, este tipo de procesos de soldadura son bastante modernos. Deben tener unos 10, 15 años de desarrollo. Todo esto de doble pulsado. El pulsado por ahí más de la época del 80, 90, pero el doble pulsado ya es más reciente. Últimamente hay muchas empresas en la Argentina que están adquiriendo estas máquinas, pero no conocen qué pasa metalúrgicamente, no entienden tampoco operativamente cómo trabaja la máquina. Después, si reven por ahí el video, van a ver que hay unas slides que presentó Juan, en donde hay una gran cantidad de parámetros y todos esos parámetros te afectan, no solamente la parte operativa, que por ahí es lo que más le importa a un fabricante, sino también que las características de las propiedades mecánicas del material y obviamente que de corrosión, si estamos hablando de inoxidable. Pero tienen un fuerte impacto estas máquinas porque te controlan mucho mejor el calor, podés soldar chapas finas, en inoxidable también, en acero de carbono,
Entonces, por ahí, viste, y aparte trabajas en modos de transferencia más estables, y todas esas condiciones son lo que hace que estos equipos sean los que tienen mucha salida comercial. Pero ya te digo, nosotros trabajamos, como dijo Sebastián, en varias empresas con este tipo de proceso de soldadura, y bueno, y esto es interesante por ahí de hablarlo en estos ámbitos. Obviamente, en el último tiempo se sacan desarrollos, se bajan los tiempos de innovación, pero no se terminan de estudiar todas las variables de los procesos. Y en soldadura eso es importantísimo.